Enseguida comenzamos con la 11ª lección, en la que aprenderás a pulsar seguidas las teclas de las letras T y R. En principio puede parecer sencillo, y lo es. Pero hay que evitar los atajos, puesto que más adelante pueden desencadenar acontecimientos inesperados, como le ocurrió a la entrañable Caperucita Roja en el bosque. Y no es broma. Venga, esto es muy serio. Se trata de una novedad muy importante que quizás te interese. Si te has inscrito en el curso, al ingresar con tus claves, si pulsas primero en Mis datos y después en Metas, en la tercera tabla puedes visualizar los objetivos que debes alcanzar para obtener tu certificado de mecanografía. En la segunda parte del curso, si escribes textos de 4 o más líneas a una velocidad neta de 200 caracteres por minuto, podrás pulsar cualquiera de los botones para generar el documento que acredita tu aprendizaje, el esfuerzo que has realizado y del que puedes sentir orgullo. No certifica el tiempo que has pasado frente al ordenador, certifica tu rendimiento, los resultados de tu trabajo. Según el botón que pulses, tu velocidad vendrá expresada como siempre en caracteres por minuto o, como prefieren en algunos países, en palabras por minuto. Para calcular las palabras por minuto, está establecido que simplemente hay que dividir los caracteres por minuto entre 5, por considerarse que esta es la longitud media de una palabra. El certificado llevará la fecha del ejercicio en que alcanzaste tu velocidad neta máxima. Si te superas, puedes generar otro nuevo cuantas veces necesites. Cualquier destinatario puede comprobar la autenticidad del documento introduciendo el código de verificación en la página web segura indicada. Bien, ahora ya lo sabes, pero no te preocupes ni te agobies. Cuando llegues a la segunda parte del curso, la dedicada a la adquisición de velocidad, trataremos tranquilamente este asunto con más detenimiento. Lo que nos interesa ahora es la lección. ¡Vamos allá! Esta es la forma correcta de escribir seguidas la T y la R. Después de pulsar una tecla en la fila superior, el dedo índice debe volver siempre a su tecla guía, la tecla de la letra F. Ni se te ocurra tomar un atajo como Caperucita Roja en el bosque. Tu objetivo no puede ser hacer el ejercicio y ya está. Tu objetivo es llegar a escribir con agilidad, con cierta rapidez, sin cansarte. Para ello, debes tener un poco de disciplina y ser honrado contigo mismo. Aplicando el método, haciendo las cosas bien, cuando llegues a la segunda parte del curso, tu velocidad irá mejorando progresivamente. El esfuerzo que haces en la primera parte del curso, el esfuerzo que haces en el aprendizaje del teclado, lo verás recompensado en la segunda parte, cuando conseguirás escribir a gran velocidad. Engañarte a ti mismo, adquiriendo malos hábitos, reducirá tu velocidad y tu precisión. Como alguien dijo, si hemos de ser esclavos de nuestros hábitos, que sea de los buenos hábitos.
Este vídeo es una lección del curso de mecanografía de interdidáctica.com. Puedes matricularte gratuitamente para registrar los resultados de tus ejercicios o también puedes hacerlos a tu aire. Está disponible para otros idiomas y en diferentes teclados. Si lo estás viendo en YouTube, en la descripción tienes los enlaces para inscribirte, comenzar el curso por libre y realizar este ejercicio. Y también puedes suscribirte, darle me gusta y dejar tus preguntas y comentarios.